No fue mi primer equipo profesional, pero sí el que me metió en la rueda de empezar a jugar en la élite, y prácticamente pues bueno, fueron 8 temporadas en las que estuve en ese club, en el que confiaron en mí desde un principio y en el que siempre voy a estar agradecido a ellos. Alexis Suárez es uno de los referentes del glorioso Tenerife de los años 90. Llegó de la Unión Deportiva Las Palmas sin hacer ruido, se ganó la confianza de Jupp Heynckes y fue vital en la segunda clasificación UEFA de un equipo que rozaría la gloria europea. Titular con todos los técnicos, también le tocó vivir tiempos convulsos como blanquiazul. Padeció un descenso traumático, sufrió una lesión que le mantuvo casi 17 meses inactivo, sobrevivió a la incomprensión de Benítez, celebró un ascenso a la élite en Leganés y vivió el final de la era Pérez y la llegada de las vacas flacas antes de abandonar la isla y recuperar su mejor nivel en el Levante. Retirado del ámbito profesional en el verano de 2009 tras no concretarse su regreso a Las Palmas, obtuvo el título de entrenador nacional, dirigió a varios equipos canarios en la División de Honor Juvenil y en octubre de 2019 regresó al Club Deportivo Tenerife como ojeador en el área de fútbol base. En la época nuestra, a lo mejor no lo pensabas tanto, sino que ibas a entrenar, ibas a jugar, siempre allí en Barranco Seco. Yo ingreso en Las Palmas con 15 años, primer año juvenil, y bueno, estamos 2 temporadas con Guillermo Hernández, que fue uno también de los primeros entrenadores que tuve. Quedamos campeones de liga, ya con 17 años ya estaba empezando a entrenar arriba en el primer equipo, los típicos partidillos de los jueves, y a raíz de ahí, pues bueno, el primer equipo de Las Palmas estaba en segunda división, ¿no? Atravesando una temporada muy buena, y como a eso de 5 o 6 jornadas, pues lamentablemente pues descienden a segunda vez, faltando esa jornada. Entonces, cuando empiezan a estructurar de cara a la temporada siguiente, un poquito los jugadores con los que iban a contar. Creo que en aquella época nos subieron, no sé si fue Orlandito, Socorro, Tony Robaina y yo, faltando esas 5 jornadas, y fue cuando debutamos. En segunda división con 17 años no es nada fácil, pero bueno, a pesar de las circunstancias del descenso, nosotros lo vivimos con muchísima ilusión, porque bueno, era debutar con el primer equipo, que al final era el sueño de todos también. No era de los que hablaba mucho, sinceramente, pero sí de los que en el campo, por mi forma que he tenido siempre de jugar al fútbol, que es entregarlo todo y a lo mejor meter la cabeza donde alguien no mete un pie, pues yo creo que a partir de ahí me fui ganando también un respeto entre los compañeros, a pesar de la juventud, y yo creo que al final, pues bueno, pues encajé bien. Sí es verdad que fueron temporadas bastante complicadas, yo creo que las peores de la Unión Deportiva, al haber vivido esas temporadas en Segunda División B, pero con la ilusión de que cada partido para nosotros era lo máximo, porque era el primer equipo. Yo iba con contrato de filial, pero dentro de ese contrato estaba la pretemporada con el primer equipo,
coincidimos que llegamos varios futbolistas nuevos, cuerpo técnico nuevo y bueno, durante esa pretemporada allá en La Palma, pues bueno, me gané la confianza de Jupp Heynckes, que para mí lo fue todo y lo ha sido todo desde un principio de este inicio tan bonito en el Tenerife y a partir de ahí, pues bueno, pues salió todo rodado. Era exigente, muy disciplinado. Yo creo que en el mundo del fútbol, si hay una palabra que lo engloba a él, profesional, que yo creo que a la juventud nos lo transmitía, a nosotros nos hacía saber que ni en un rondo se podrían divertirse uno un poco, pero dentro de la diversión estaba el estar concentrado, porque él estaba siempre encima de los futbolistas y sabía sacar el rendimiento como así lo sacó esas 2 temporadas que estuvo con nosotros. Se nota bastante, sobre todo por la calidad de los futbolistas que tienes enfrente. Yo, con todos los respetos, pasé a marcar jugadores de aquella época, del Salamanca o del Marmos Macael, con todos los respetos, a marcar jugadores del Sevilla, del Barcelona, Madrid, Valencia, Betis, y fue algo que te impacta, pero dentro de la exigencia de cada uno sabemos que bueno, que son duelos que si estás centrado intentas no perderlos y seguir creciendo. Del año anterior había una base de futbolistas más los que nos incorporamos y junto con el cuerpo técnico yo creo que hubo una comunión perfecta. Dentro de la exigencia de Jupp Heynckes estaba la calidad de los futbolistas. A mí sobran palabras cuando nombras a Felipe, a Juan L, a Chano, Pinilla, Antonio Mata, César Gómez, Julio Llorente, que sobran palabras y se me quedan algunos, perdón. Pero aparte de la calidad, estaban dentro grandísimas personas que cuando nosotros los nuevos llegábamos nos ayudaron, acoplarnos a un equipo y a un club tan grande que venía también de hacer cosas grandes fue más fácil y de ahí que hiciéramos una temporada bastante regular, no teniendo un buen inicio de temporada incluso. Yo creo que aquel entonces, de los primeros 5 o 6 partidos, ganamos uno, el primero, que fue el debut mío contra el Sevilla, y después perdíamos en casa, empatábamos fuera, empatábamos en casa, y no tuvimos un inicio muy bueno, pero es verdad que después fuimos un equipo bastante regular, y en momentos claves el equipo dio un paso para adelante y se consiguieron resultados buenos para llegar a esa última jornada en Gijón jugándonoslo todo. Es que cada partido lo vivíamos como si fuera el último y es cierto de que todo el mundo se queda con el partido de la Lazio, pero también pasamos partidos complicados, en Maccabi con una humedad terrible, allá en Roma perdimos el partido, empezamos perdiendo con la Lazio también en casa, esa sí fue una remontada espectacular, con un estadio que nos ayudó muchísimo y que obtuvimos un premio, ¿no? Pero después te enfrentabas a plantillas de aquel entonces que uno jamás iba a soñar, pero se dio así. Íbamos escalando paso a paso y al final, pues bueno, tuvimos en cada eliminatoria un premio trabajado, muy trabajado, pero muy merecido. Ha sido, yo creo que el partido que más he calentado, y ya no solo por el frío, porque hacía un frío terrible, sino porque antes hablaba con el tema de la anécdota, de empezar yo estaba en el banquillo, empezar a calentar desde el minuto 10, muchísimo frío, calenté toda la primera parte, el descanso, segunda parte, el partido estaba de que se podía decantar para uno o para otro, tenemos la suerte
de hacer un gol y Alessi ya, vamos, el sprint más rápido de su vida se lo pegó a Bras Antonio Mata en el minuto 119, que ya eso es lo máximo y bueno, y tuve la fortuna de participar en los últimos minutos también para achicar un poco de balones, cuando más complicado se puso porque ellos iban con todo, no tenían nada que perder y al final tuvimos la suerte de que Antonio puso el balón donde justo no llegaba el portero. Todo futbolista pasa por diferentes etapas. Hay futbolistas e incluso entrenadores con los que tienes más afinidad deportiva o sabes sacarte rendimiento o no. Vienes de hacer grandes cosas. Cada entrenador está más pendiente también de intentar sacar o intentar darle vuelta a resultados y dinámicas que no son positivas, pero bueno, la obligación del futbolista es seguir entrenando, seguir estando al máximo cuando uno le toca. No tuvimos fortuna con los primeros entrenadores que llegaron en esa temporada, pero después llegó Juan Malillo y sí se cambió totalmente la dinámica, ¿no? Yo con todos los entrenadores que he tenido muy buenas experiencias, siempre he estado ahí como uno más, después de tantos años también era uno de los capitanes y sabía que bueno, que de la parcela que me tocara había que aportar y independientemente que jugara o no, porque uno intenta siempre ser ejemplo para lo que viene y sobre todo para un Tenerife que en momentos difíciles había que dar un pasito para adelante. Recuerdo que estábamos, no sé si empate a punto con la zona roja y bueno, y se da la circunstancia de que hay un penalti casi llegando al final y me decido a tirarlo. No veo mucho movimiento en el equipo y a lo mejor inconscientemente, pero bueno, pero una vez agarré el balón estaba seguro de lo que quería hacer. No era un habitual de tirar los penaltis, pero me vi con confianza y tuve la fortuna de meterlo. Muy complicada porque incluso esa plantilla nosotros teníamos jugadores internacionales. Era algo que nadie se podía explicar, mucho cambio de entrenador, no terminábamos de conectar, la afición lo daba todo cada domingo y a nosotros no nos salía el resultado. Y después ya no solo eso, sino la incertidumbre y el aura ese que se movía alrededor del equipo de jueves, viernes, vamos a llegar, hay que ganar, sí, no, las dudas. Y al final, pues bueno, yo creo que fue un final que nadie esperaba. Yo incluso creo que esa temporada fue ya cuando empecé con las molestias de la rodilla, que tenía que estar infiltrándome para seguir terminando de jugar la temporada y fue muy complicado, pero al final pasó lo que nadie quería y nos fuimos a segunda división. Quizás esto yo creo que no lo he contado nunca. Tú date cuenta de que yo tenía unas molestias en el cartílago y claro, me tenía que infiltrar miércoles y antes del partido. El miércoles y antes del partido, así estuve durante 6 meses para no dejar de seguir jugando porque estábamos en una zona complicada, ¿no? Y yo estaba en un momento, creo que independientemente del equipo, yo estaba en un momento en que estaba bastante bien. Llega un momento, yo creo que es en Riazor, cuando perdemos allí, un frío terrible, ya mi rodilla dijo: Alessis, hasta aquí. Entonces ya es cuando yo ya hago una reunión con el cuerpo médico, con el cuerpo técnico, y es cuando ya decidimos irnos a Madrid. Y a raíz de ahí el doctor Guillem me dice: mira, ahí tienes el cartílago de la rodilla, yo con 25 años, imagínate. Tienes el cartílago de rodilla que te queda muy poco, solo tenemos una solución, que es extraerte ese trozo de cartílago, cultivarlo en Estados Unidos,
en Boston, de ahí crece la célula, inyectártela e intentar, es una técnica nueva, pionera, que se va a hacer en el mundo del fútbol, pero no tenemos nada que perder. Y yo le dije, doctor, aquí tiene a su conejillo de India, porque o lo hacía o prácticamente, es duro decirlo, pero o hacía o tenía que dejar el fútbol. Y yo tenía todavía 6, 7 años de contrato con el Tenerife, porque había ampliado, había mejorado. Y a raíz de ahí, me acuerdo porque hubo unas palabras bastante duras en aquel momento, de que tenía que dejar el fútbol, pero bueno, el doctor Guillén creyó mucho en mí, en mi fortaleza, mental sobre todo, porque siempre ha sido así. Y me dijo, esto es una técnica pionera que se va a hacer la primera vez en un futbolista y lo vamos a hacer contigo. Se inició los procesos, la artroscopia primero, el cultivo después, y se hizo la operación. A raíz de ahí, pues bueno, los plazos de recuperación no eran lo que uno esperaba, porque al ser el primer futbolista que se hacía este tipo de operación, pues no sabían los plazos, si uno va rápido, si uno iba más lento, más despacio, ¿no? Pero sí es verdad que estuvo un año prácticamente con José Cristóbal, el fisio que está hoy en día en el primer equipo, en aquel entonces estaba en el filial, que prácticamente fue mi sombra durante muchísimo tiempo y también le tengo que estar muy agradecido. Y en aquel entonces, pues bueno, eran prácticamente 4 sesiones diarias, de lunes a domingo, y yo dije, yo vuelvo a jugar al fútbol, sí o sí, y nunca tiré la toalla, ¿no? Entonces a los 12, 13 meses ya estaba en dinámica de entrenos con primer equipo, había ganado toda masa muscular, todo muy bien. Y entonces cuando yo cada 3 meses me tenía que poner unas inyecciones para fortalecer el cartílago, y en una de ellas tengo un rechazo. Al tener el rechazo hay una infección en la rodilla y entonces tengo que volver a Madrid, estar ingresado por el tema de la infección, perdí toda masa muscular otra vez y fue como empezar de cero. Pero no había problema porque la técnica, el cartílago estaba ahí, lo único que había pasado es que había habido un rechazo de la inyección y bueno, y después ya a entrenar otra vez. No quedaba otra y yo dije, yo vuelvo a ser futbolista profesional, y después de 20 meses prácticamente, en el año del ascenso con Rafa Benítez, participé menos, pero sí es verdad de que fue un año en el que dio que pensar, porque bueno, había pasado página de una lesión muy muy grave, una lesión que después de tantísimo tiempo incluso el doctor Guillén la llevaba a congresos porque fue algo único, y bueno, y después ya de ahí que ya seguí con mi carrera, gracias a Dios. Hubo de todo, hubo de todo. El ascenso es lo más importante, lo más maravilloso, porque es lo que todos queríamos, y lo más importante para el futbolista es estar en primera división si se puede, sean cuales sean las circunstancias. Es verdad que la relación con Rafa Benítez, siendo yo uno de los capitanes, y el trato en aquel momento, yo saliendo de una lesión tan grave, y uno siendo capitán veía cosas que bueno, que yo creo que no remábamos en la misma dirección por todo lo que habíamos vivido y tragado de años anteriores, pero por delante estaba lo deportivo, el equipo, y así que bueno, uno supo sacrificarse en ese momento para no desviar el objetivo, que era el ascenso. Cada entrenador pues le puede gustar el color amarillo o el color blanco y azul, y al final nosotros estamos a disposición de ellos. Nuestra obligación y nuestro objetivo es intentar aportar y ayudar todo lo que podamos, pero sí es verdad que, bueno, de que con unos entrenadores has tenido más confianza o menos, independientemente de que tú estés bien, porque yo sí he tenido algo a lo largo de mi carrera, y en lo personal es que he sido siempre muy honesto, que si no estoy para jugar, que hoy en día es lo difícil decirle al entrenador no me ponga. Eso es muy complicado hoy en día escuchárselo a un jugador,
decirle, no, si yo no estoy bien, pero voy a ser titular, voy a jugar y estoy perjudicando. Y yo siempre he sido bastante honesto con eso. Llega un momento en que si no estás bien, pues tienes que decirlo y así estás ayudando al equipo y a otro compañero que pueda hacerlo mejor. Cuando llegó Javier Clemente, da un vuelco por la repercusión que tenía él en aquel entonces. Incluso me llegó a decir unas palabras que yo no me esperaba, pero me llegó a decir que, bueno, que si no me hubiese lesionado la espinita clavada esa de haber sido internacional cuando él estuvo, hubiese habido muchas posibilidades. Pero sí es verdad que él llega, él impone su estilo de fútbol, libera muchísimo al futbolista de la presión que había, pero no nos dio para llegar, para salvar la situación del equipo y de ahí el descenso. Yo salgo del Tenerife por la puerta de delante y siempre muy agradecido. Date cuenta que a mí me quedaban 3 años de contrato cuando yo prácticamente perdono esos 3 años para que me den la carta de libertad, porque es verdad que el Tenerife estaba pasando una situación económica bastante complicada y deportiva. Y entonces cuando decidimos, por mutuo acuerdo, pues tener la libertad y así yo también liberaba la masa salarial que había en ese momento. De ahí me incorporo al Levante Unión Deportiva cuando ese año prácticamente llegamos 16, 17 futbolistas nuevos, aparte del cuerpo técnico, con Manolo Preciado, para descanse, que también ha sido uno de los entrenadores que me ha marcado muchísimo. Y siendo una pretemporada horrible, porque jugamos, yo creo que de 6-7 partidos no ganamos ninguno. Y date cuenta que esa temporada ascendemos a Primera División faltando 3 jornadas, creo que fue. O sea, fue un año bastante bueno, bastante completo y un año en el que yo creo que la comunión con la afición, porque el Levante llevaba prácticamente 40 años, creo que sin estar en Primera División, fue brutal. El reloj es el que es. Sí es verdad que yo lo dejo por la rodilla, porque ya es verdad que participo poco en el Valladolid e incluso me voy a Leeds, a Inglaterra, a estar una semana. Cuando yo salgo de Valladolid, la Unión Deportiva me quiere volver a firmar. Y mientras tanto yo tengo una prueba en Inglaterra, voy a Leeds por medio de un compañero que tuve en el Levante, Ian Hart, que había estado muchos años en el Levante. Y después de una semana tenía muchas posibilidades de firmar allí, pero es verdad que tenía que volver un mes a Las Palmas para seguir entrenando y en ese tiempo tengo unas molestias en la rodilla, rompo otro trozo de cartílago, ya la rodilla ya no era la misma y lo que te decía antes de ser honesto con uno, pues bueno, se hizo esa llamada a Inglaterra de que no podía seguir jugando al fútbol y de ahí a que ya las botas, mi mujer las tiró al trastero, dijo, usted ya no juega más al fútbol. Una vez me retiro, me saco el título nacional, el nivel UEFA Pro, allá en Madrid y bueno, y hago las primeras experiencias estando en la Unión Deportiva Las Palmas porque vivo aquí, pero sí es verdad de que bueno, empecé en el División de Honor, bueno, primero en un infantil haciendo práctica, después en el División de Honor estando de segundo entrenador y después ya he dado el paso a empezar a entrenar juveniles con Maspalomas, Estrella y después Huracán. Y después, bueno, después llega una etapa en mi vida en que yo veo que a nivel de fútbol base, por la exigencia que uno siempre ha tenido, pues oye, pues quiere apretar un poquito más al futbolista y sabiendo que en el fútbol base hay que tener un poquito más de mano izquierda y bueno, decido hacer un paréntesis. En ese paréntesis tengo la oportunidad de trabajar de scouting para el Atlético de Madrid, aquí en Canarias,
y es cuando empiezo a realizar esas labores de ojeador aquí en Canarias. Estuve prácticamente 4 temporadas haciendo esas labores, la verdad que muy bien, muy bien. Y después ya cuando hay un cambio de directiva en la Academia del Atlético de Madrid Fútbol Base, pues lo cambian todo y nos dicen a la mayoría que no vamos a continuar, y entonces bueno, después de ese paso y esa experiencia maravillosa con el tema de estar viendo mucho fútbol y sobre todo fútbol base, pues tengo también después la oportunidad de estar trabajando para el Tenerife en la misma labor, y de ahí que hasta el día de hoy seguimos así. Surge por una llamada de Quique Medina y de César Rivero, en el sentido de que ellos estaban buscando una persona de confianza y una persona de fútbol, sobre todo aquí en la provincia de Las Palmas, para el tema de captación. Y es cuando yo creo que llevaba 3 semanas que no estaba trabajando para el Atlético de Madrid, y surge la posibilidad de, oye, pues mira, pues ellos sabían que yo había estado con el Atlético de Madrid, y le dije que ya ahora mismo no estaba trabajando para ellos, y entonces me propusieron el tema de incorporarme, y la verdad que bastante bien. Yo llegué allí con 21 años y me fui con 29, me fui con 2 hijos de Tenerife, y que cada vez que piso Tenerife, las muestras de apoyo y de cariño, y cada vez que voy al estadio, eso se agradece, y quieras o no, que el nombre de Alexis esté dentro de un pedacito de la historia del Tenerife, para mí lo es todo, ¿no? Y prácticamente, bueno, que mi hijo también haya vestido y esté vistiendo el escudo de un club tan grande como es el Tenerife, pues la emoción y la alegría será para siempre.